Y en el mensaje anterior estuvimos hablando de algunas cosas importantes, ¿no? Es el desafío para los creyentes en cuanto a la vida práctica. Y el hecho de que Jesús dijera que debemos amarnos unos a los otros es porque los creyentes son una comunidad diferente a la comunidad en el mundo. De hecho, los creyentes debemos identificarnos por eso, por el amor. Y fíjense bien que en el versículo 35 dice ese versículo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, que es un distintivo para los creyentes. Ser discípulo del Señor no es simplemente ser un creyente nominal. Cuando digo un creyente nominal, es un creyente que solamente es creyente de nombre, ¿verdad? Ser discípulo del Señor va un poco más allá. Y una de las características de ser discípulo del Señor es amar a los demás, ¿verdad? Y dice, por eso serán conocidos. Pero es triste ver que dentro de la iglesia muchas veces lo que caracteriza es el pleito, ¿verdad? Y no estoy hablando de la iglesia en sí, Emmaús, sino más bien la iglesia en el mundo. Es decir, la iglesia universal. A veces las mismas iglesias se están negando, ¿verdad?, a ser discípulos del Señor a través de las actitudes, porque no están mostrando el amor hacia los demás. Ahí terminamos en el mensaje anterior, pero ahora vamos a ver el versículo 36 al 38. Vamos a leer estos versículos. Y dice: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me pueden seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bien, vemos aquí 3 versículos que nos llaman mucho la atención. Estaba Jesús en el aposento alto, estaba en una conversación con sus discípulos. Era una reunión muy importante. El círculo pequeño del Señor estaba ahí, reunido, y habían hablado acerca de otras cosas. Jesús se les había mostrado cómo servir. Y también Jesús le dijo: bueno, ¿hay alguno de ustedes que me va a entregar en manos de mis enemigos? También les había dicho Jesús, es decir, hay una recomendación para ustedes, es amarse los unos a los otros, a pesar de lo difícil que es esta conversación que tenemos, porque Jesús, además de eso, había anunciado su muerte y empezaba a haber cierta turbación en el interior de cada hombre que estaba ahí. Es decir, en sus pensamientos empezaban a preguntarse muchas cosas. Estaban quizás queriendo llegar a una conclusión acerca de todo lo que estaban viviendo en ese momento. Y bueno, llega el momento en que Jesús ha aclarado que Él tiene que irse. No puede seguir ahí porque necesita cumplir todo lo que el Padre ha enviado el ministerio que Dios le ha dado, de que cumpla aquí en la tierra.
y Él tiene que ir a la muerte, a la cruz. Hoy celebramos la cena y esa representa la muerte, sacrificio de Cristo en la cruz, la sangre derramada y su cuerpo maltratado, golpeado, que llegó al límite pues de ser desfigurado. Y eso representa el nuevo pacto en la sangre de Cristo, el cual nos introduce a nosotros como creyentes para que podamos participar como un recordatorio para que no se nos olvide que no es por nosotros sino por Él que hemos alcanzado la gracia de Dios. Entonces vemos aquí que Pedro le dice: ¿a dónde vas? Hace una pregunta a Jesús: ¿a dónde vas? Es una pregunta muy interesante, porque Jesús ha estado hablando acerca de su muerte. ¿A dónde vas? Y bueno, Jesús no le dice el lugar, ¿verdad? Aquí en este versículo no le dice el lugar para dónde va, pero le dice, simplemente le dice, Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Bueno, entonces Jesús iba a la cruz, era el lugar para donde iba, pero Jesús le dice: no me puedes seguir ahora, me seguirás después. Porque Jesús conoce el corazón del ser humano. Amén, hermanos. No cree que no nos conoce a nosotros. Nos conoce desde la planta de los pies hasta la coronilla de nuestra cabeza. Y sabe aún, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros pensamos y hacemos, las sabe el Señor. Ahora, entonces, vemos que Jesús le dice: no me puedes seguir ahora. Bueno, entonces, como que este Pedro, ¿verdad?, estaba interesado en ir detrás de Jesús. Y bueno, es más, le dice en el versículo 37, le dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Y una de las cosas que debemos de aprender de estos dos versículos, hermanos, es que no confíes en tu propia capacidad. No confíes en tu propia capacidad. Que este Pedro dice: si es necesario, mi vida daré por ti. ¿Cuántos de ustedes darían su vida por Jesús? ¿Cuántos de ustedes darían la vida por Jesús? Una vez le dije a una hermana cuántas veces sería capaz de dar a su hijo para que muriera por los pecadores, y ella me dijo que sí. Bueno, y yo le aseguro que no lo daría, y mucho menos. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos de ustedes darían la vida por Jesús? Fíjense bien que a un gran predicador que en la historia fue un gran evangelista, se convirtieron multitudes a través de la predicación de ese hombre, de apellido Moody. Ese hombre era un hombre elocuente en el mensaje, pero un día le preguntaron, porque estaba hablando acerca de la muerte de Cristo, y le preguntaron: ¿sería capaz usted de dar la vida por Jesús? Y él dijo: no, porque Jesús no me ha enviado a morir por él, me ha enviado a predicar el evangelio. Así fue la respuesta que dio, y creo que es la respuesta correcta, ¿verdad? No me ha enviado Jesús a morir, pero ¿sabe qué? Le digo: si me tocara morir por Jesús, Jesús me diera la capacidad para hacerlo. Ahora no la tengo, pero si me tocara morir por Jesús, Jesús me daría la capacidad para hacerlo. Entonces no estaba confiando en sí mismo este hombre, este predicador, estaba confiando
en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién tiene el poder, hermanos, es Él? Ahora, el apóstol Pablo escribió unos versículos ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Me gustaría que usted entendiera en esta mañana de dónde proviene la capacidad para el creyente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Dice el versículo 5: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde viene nuestra competencia, hermanos? Viene de Dios, no viene de nosotros mismos. Pero Pedro dijo: Señor, soy capaz de dar mi vida por ti. ¿Estaba hablando sinceramente Pedro, hermano? Sí, estaba hablando sinceramente, pero a las horas de las horas es el problema. A las horas de las horas es la cuestión, ¿verdad? A las horas de las horas es la situación, si realmente lo que decimos lo cumplimos. Pedro dijo: si es necesario, doy mi vida por ti. Bueno, y entonces, y fíjense que, bueno, por eso Pedro se dejaba ir de un solo, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Versículo 38. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ah, Pedro le dijo: ahora estás diciendo que das mi vida por mí, pero a las horas de las horas me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Bueno, una aclaración para aquellos que pensaban que el gallo cantaba 3 veces, ¿verdad? No. 3 veces le negaría a Pedro antes que el gallo cantara, porque algunos dicen cuando cante 3 veces el gallo. No es así. Ahora entonces, resulta y Jesús le dice: me vas a negar 3 veces, Pedro. Ahora entonces, recuerden el impacto que estaban viviendo los discípulos, el impacto que estaban viviendo en ese momento, porque primero dice Jesús: uno de ustedes me va a traicionar. ¿No creen ustedes que esto llenó de conmoción a los discípulos? Y empezaron a preguntarse uno con otro: ¿quién será de nosotros? ¿Quién será? Y Jesús aclaró quién era. Y tuvieron cierto descanso, ¿verdad? Ah, pues no soy yo, dijo Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni los demás, porque era Judas. Pero ahora viene otra vez y Jesús le dice: bueno, viene y dice a Pedro: me vas a negar, Pedro. ¿No creen ustedes que esto impacta la vida de un ser humano? Y Pedro dice: pero ¿cómo es capaz de decir el Señor que yo le voy a negar si yo estoy dispuesto, pues? ¿Y estaba dispuesto Pedro? Sí. Porque en el momento que capturaron a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Le cortó la oreja al soldado. No apuntó bien Pedro, ¿verdad? Siquiera la cabeza, pero la oreja le llevó. Pero Jesús le dice: no es así, Pedro. Agarró la oreja y se la pegó al soldado, ¿verdad? Y sanó. Bueno, entonces, fíjense bien que no solamente Pedro, no solamente, porque muchos solamente a Pedro, y que la traición de Pedro, bueno, la negación de Pedro, y también los evangelios tienen las divisiones ahí. Los que han traducido la escritura también han puesto el epígrafe ahí, la negación de Pedro, ¿verdad? Ahora entonces, pero vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a ver algunas cosas de la negación de Pedro, porque aquí en el Evangelio de Juan no tiene esa parte,
pero en Mateo sí ahí está, entonces capítulo 26. Dice en el versículo 31, empieza la situación ahí. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto, que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. No te negaré. Estaba afirmando Pedro que no le iba a negar. Y dice en la parte final: y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cuántos dijeron que no iban a negar a Pedro? Todos. Los discípulos. El hermano Obed enseñaba ayer y decía algo acerca de estar firme en la fe, de ser creyente. Dice que un hombre armado llegó a una iglesia y le dijo: voy a matar a todos los creyentes que son creyentes, con el arma que llegó, ¿verdad? Y dice que todos se fueron y solo quedaron como 10 en el templo. La mayoría se fue. Y dice que le dijo al pastor el hombre: estos dieron los iglesia, mira, los otros que fueron no nada, ¿verdad? Ahora, ¿por qué los 10 estaban decididos a morir, verdad? Ahora nada, pero aquí los discípulos todos dijeron: no te negaremos, Señor. Bueno, entonces, y entonces vemos aquí, también en el versículo 69, veamos aquí, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Hermanos, el que estaba dispuesto a morir, ¿qué pasó pues? Empezó a decir que no conocía a Jesús. ¿Conoce el corazón del ser humano Jesús, hermano? Claro que sí. Jesús sabía que Pedro no iba a cumplir. Le negó. Y fíjense que las negaciones de Pedro iban en escala. Primero dijo una simple cosita, ¿verdad? Y ahí con un juramento, y después hasta con maldiciones. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos capaces de dar testimonio de que somos creyentes? Estaba con Jesús, hasta en al hablar se le conoce. Ahora, dice la Escritura que a Pedro se le conocía que era uno de ellos, hasta en el hablar. Ahora, ¿cuántos de nosotros se nos conoce que somos creyentes por el hablar? Por el hablar. Miren qué interesante, ¿verdad? Por el hablar, a veces los creyentes se conocen. Y yo he ido a veces en los buses y de repente un hombre le decía a otro hombre: ¿verdad que usted es creyente? Sí, le digo: por la gracia. ¿Y cómo supo? Es que usted ha ido platicando con ese hombre, no se le ha salido una mala palabra, y el otro solo malas palabras ha dicho, porque con quien iba platicando iba hablando vulgarmente, pero el otro no. Ahora entonces, pero vemos aquí entonces que estas actitudes
llevaron a los discípulos a entrar en un gran conflicto. Primero, vuelvo a repetir, Jesús dice, voy a morir. Oiga, hermano, si usted está acostumbrado a tener un líder que lo motiva, que lo instruye, que lo anima, que lo consuela, que le ayuda en las tribulaciones, en las situaciones de la vida, y de repente dice el líder, ya no estoy, ya me voy. ¿Cómo quedan los discípulos? Pues, y nos quedamos solos. ¿Y qué va a hacer de nosotros solos aquí sin nuestro líder? Ahora entonces, y eso llenó de conmoción a los discípulos, pero después lo llenó más de conmoción de oír que uno de ellos lo iba a traicionar a Jesús. Lo llenó de conmoción. Es decir, le impactó la vida y empezaron a decir, bueno, y entonces, Carlos, ¿cómo es posible si es nuestro líder? Y de repente alguien, bueno, dice, Señor, te seguiré ahora, y de repente Jesús le dice, me vas a negar. Otro impacto en la vida de ellos, me vas a negar. Entonces entramos en el capítulo 14. Entramos en el capítulo 14 y dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí. Bien, entonces, después de ese impacto de haber tenido esa conversación muy larga con Jesús, y acerca de este momento, de repente ellos se sentían tristes, estaban desconsolados, desanimados. Hermanos, ¿cuántos confían que el Señor puede darnos la consolación que nosotros necesitamos? Amén. Él es el mejor consolador que puede haber. Nos consuela. Es más, Él dijo, nunca los dejaré. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuántos lo creen? ¿Está el Señor con nosotros? Amén. Entonces, y también dice en el capítulo 14 de Juan, y no los dejaré huérfanos, les dejaré un consolador. Y la palabra aquí es uno semejante a mí. Significa eso, el consolador. Ahora entonces, entramos y dice, no se turbe vuestro corazón, porque ellos estaban entrando en un conflicto ya. Ahora, una de las cosas importantes, fundamentales en la vida de un creyente debe de ser la fe. Debe de ser la fe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿A qué estaba apelando Jesús aquí? A la fe de ellos. Si creen en Dios, creen también en mí. Porque aquí viene una promesa para ustedes. Viene una promesa para ustedes. Ahora entonces nosotros leemos en la Biblia, hermanos, las promesas del Señor, pero muchos no las creemos. ¿Hay cuántas promesas? Es más, hay iglesias que las leen, las promesas a cada momento del Señor, pero no las creen. El que crea en mí tiene vida eterna.
¿Es una promesa esa? ¿Pero la creen muchos? No lo creen. No, dicen, ando luchando para ver si llego a tener la vida eterna. Algunos que dicen, yo andamos predicando para tener la vida eterna. Estoy esforzando, estoy tratando de cumplir. El esfuerzo humano es un problema. Es el Señor. Él ha prometido que el que en Él cree va a tener vida eterna. Vida eterna. Es una promesa. Y miren, Jesús les dice, si creen en Dios, crean también en mí. Crean también en mí. Es cierto que por un momento voy a tener que separarme de ustedes. Pero es necesario. Es necesario. Como una madre iba para Estados Unidos, ¿verdad? Y los niños llorando a la par ahí. Y no hallaba como consolarlo, ¿verdad? Entonces, y muchas veces ha pasado eso en muchas familias salvadoreñas. La mamá estaba ahí, el niño como de 8 años llorando, que la mamá se iba. Y le dice a la mamá, hijo, tengo que separarme unos días de ti, pero me voy para darte una mejor vida. Cuando yo esté allá, no vas a pasar necesidades como las que pasamos ahora. Vas a tener todo lo que vos querás. Y empezó a mencionarle cosas que los niños desean, ¿verdad? Y el niño se fue conformando. Y dijo, bueno, quizás es mejor que yo vaya a mi mamá. Llegó a la conclusión. Y dejó de llorar. Y después la mamá se subió a un carro y se fue. Y quedó el niño allí con la abuela. Ahora entonces, resulta que los discípulos eran como niños aquí. Estaban turbados y no hallaban qué hacer. Y dicen, bueno, confíen. Tengo que separarme de ustedes. Pero si creen en Dios, crean también en mí. Y fíjense bien que en el versículo 3 dice, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es necesario que me vaya, dijo Jesús, porque voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Es necesario que me vaya, no puedo quedarme aquí, porque ahora ustedes no me entienden, pero necesitan un lugar mejor. ¿Cuántos creen que el cielo es mejor que aquí, hermanos? Amén. Entonces el Señor se estaba refiriendo al cielo. Se estaba refiriendo a ese lugar mejor, preparado para los creyentes. Y Él dice, bueno, voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Qué gran privilegio, hermanos. El Rey de Reyes preparando un lugar para usted, para mí, para todos los creyentes. Está preparando un lugar para los creyentes. Y Él dice, mire, ¿y cómo es ese lugar? ¿Cómo es el lugar? Bueno, dice el versículo, dice en el versículo 2, versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La palabra griega usada en esta palabra morada es la palabra oikos. Y la palabra oikos significa casa. Entonces está diciendo, muchas casas hay allá, muchos lugares donde vivir hay allá. Hermano, si usted aquí a lo mejor alguno no tiene casa donde vivir, pero allá la tiene segura. Amén, hermano. Allá la tiene segura. Tiene donde ir a vivir sin preocupaciones de la luz, que va a pagar luz, que va a pagar agua, que va a pagar todo eso que pagan mensuales, ¿verdad? Ahora entonces, y dice el Señor, allá en la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Entonces, y él dice, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Hermanos, Jesús no es como los falsos maestros, ¿verdad? Jesús nos dice la verdad. Si no fuera cierto que hay muchas moradas, ya se lo hubiera dicho. Yo se los hubiera dicho. No es cierto. Ahora, pero Jesús dice, allá hay muchos lugares donde vivir. Pero también esta palabra, oikos, se traslada un poco más profunda, porque la palabra aún también significa, en el versículo 23 del capítulo 14 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. No simplemente significa trasladarse de una casa de la tierra a la casa del cielo, sino más bien tener comunión. Moraremos con él. ¿Con quién vamos a estar allá, hermanos? Con Cristo y con Dios. Dice, moraremos con él. Se trata de la comunión, de tener un acercamiento, de estar en contacto con aquel que nos ha prometido llevarnos para allá. Ahora entonces, pero lo que pasa es que muchas veces se nos olvida esa maravillosa promesa del Señor y dice, bueno, ¿cuántos se quieren ir de aquí para allá? La mayoría dice que no, de los creyentes. Porque ir a dar las casitas, aunque sea con gotera, aquí me gusta, diga, cuando viene el invierno hay que arreglar goteras. El accidente del hermano David con una gotera. Tiene accidente el hermano. Tratando de cuidar lo que tienen, pero ¿saben qué? Allá en el cielo no van a haber goteras, ¿verdad, hermano? No, todo es perfecto. No se va a preocupar por nada usted allá. Ahora entonces, y dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, algunos no creen en esto, de que Dios nos va a llevar para allá. Ahora entonces, dice, ¿cómo es posible que Dios quiera llevarse a estos pecadores para el cielo? Algunos no lo entienden, pero nos iremos con el Señor, hermano. Amén. ¿Y sabe cómo? Hay dos maneras de irse para allá. Uno, si estamos muertos, vamos a resucitar, ¿verdad? Cuando Cristo venga a llevar su iglesia, vamos a resucitar si estamos muertos, con cuerpos glorificados. Y los que estén vivos van a ser transformados sus cuerpos y van a ser trasladados para el cielo también. Y se le llama el rapto de la iglesia, ¿verdad? Algunos no creen en el rapto de la iglesia. ¿Cómo es posible que el Señor va a llevar a los pecadores allá al cielo? Si allá todo es santo, pues no entienden que también nosotros vamos a ir santos para allá, ¿verdad? Amén. Con cuerpos glorificados. Ahora entonces, y el Señor va a llevarnos allá. El gran problema de hoy día es que algunos discípulos que estaban ahí todavía tenían dudas. Y fíjense bien, dice el Señor, dice, para que donde yo estoy, vosotros también. ¿A dónde vamos a estar nosotros, hermanos? Donde esté el Señor, allí estaremos nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. El Señor nos va a llevar para estar con Él y de disfrutar de esa comunión. ¿Cómo es posible que muchos no quieran tener la comunión aquí y van a tenerla allá con el Señor? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora entonces, y dice el versículo 4, y ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Les dijo Jesús, ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino.
Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Estaban claros estos discípulos? No, y andaban con el Señor. Y así como estos, hay muchos hoy en este tiempo. El hermano Aníbal se mata predicando que no, es que ustedes necesitan confiar en Cristo para ser salvos. Porque el único camino es Jesucristo para ir al cielo. No, dicen así. Y a veces le tiran la puerta encima, ¿verdad? Sálganse de aquí, ¿verdad? Decía un señor lo que me sacó con un machete a mi lado, me sacó a mí cuando lo fui a predicar. Una vez fui a predicarle a un señor aquí por aquí abajo, la montañita que había aquí por el Capulín que se Caoba. Resulta que allí había un rancho y fuimos a predicarle, y unas hermanas que estrenando de verdad en el evangelismo, las dos no están aquí, y las hermanas entusiasmadas me llamaron, me dijeron: vamos a predicarle a esta señora y esta familia. Y resulta que predicándole a la señora estaba yo cuando llega el Señor con una cubita afilada. Aquí se me salen, porque aquí no vamos a confiar en todo lo que los evangelios dicen. Evangelios. No dicen que evangélicos, porque evangelios. Los evangelios. Ajá, y ¿cuál es el problema? Le dije, ¿verdad? No, me dice, que aquí solo vamos a creer en el niño de Atocha. Me dice, aquí es lo único que creemos. Aquí se me va. Y las hermanitas salieron a la carrera y dejaron al pastor todito. Me quedé yo ahí platicando todo un rato con el Señor. Mire, me golpeaba y era la carne. No hace nada con eso, y lo que le estoy predicando no es nada malo, solo es lo que la Escritura dice. Y la señora dijera: no le vayas a pegar al otro, te vas a comprometer, la esposa de él. Pero el hombre me levantaba el machete. Ahora entonces, hermano, hay muchos que dudan. Igual que estos discípulos, no sabemos, Señor, el camino. No sabemos el camino. No sabemos a dónde vas. ¿Y qué dijo Jesús? Para concluir en esta predicación, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El único que puede llevarlos hasta donde está el Señor, el Dios Todopoderoso, es Jesucristo. Si nadie confía en Jesucristo, nunca podrá ir allá. Si nadie se pone en ese camino, si cree la verdad acerca de su palabra, y si no cree que el único que le puede dar vida eterna es Jesucristo, entonces está totalmente ciego, como esto, que no sabemos el camino. Pero Jesús dice: yo soy el camino, a través de mí es que pueden ir. Entonces, hermanos, concluimos en esto. Hay una promesa maravillosa para los creyentes. El que cree en Jesucristo dice que va a ser trasladado de esta tierra hacia una morada celestial. Y ese es lo maravilloso de esa promesa, que en esa morada celestial viviremos eternamente con el Señor. Amén. Dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida,
darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.